Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos en un programa más de Tribuna Ciudadana que transmitimos desde Zona Vita, aquí desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Damos mucho gusto porque vamos a presentarles y damos bienvenida al maestro en Derecho Antonio Barón Aguilar, que nos está acompañando en este momento. Buenas tardes, Russell. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, auditorio. Mi compañero Héctor Tenorio, que nos acompaña en la conducción de Tribuna Ciudadana. Buenas tardes, Héctor. Gracias amigos. Pues ya saben, aquí hoy vamos a estar tratando el tema de los derechos humanos. Y bueno, pues como es tan amplio, vamos a empezar primero con una pequeña semblanza de cómo nace esta figura de los derechos humanos en la historia y cómo se ha venido incorporando a nuestra legislación en México. Y para eso, bueno, pues el maestro Barón Aguilar pues nos va a hacer una pequeña semblanza, nos va a platicar cómo es este proceso que se da para que los ciudadanos, bueno, podamos contar pues con una legislación que defienda precisamente estos valores humanos y estos valores integrales a pues cada ciudadano. Así es, maestro, ¿cómo es que los derechos humanos empiezan a nivel mundial? Bueno, qué bueno que tocamos el tema porque existe una gran confusión en cuanto al nacimiento, no solamente de la figura de los derechos humanos, sino de los derechos humanos en sí. Se le vincula mucho con la palabra de ombudsman. La palabra de ombudsman proviene de los países sajones, que prácticamente se le atribuye al defensor del pueblo. Es el defensor del pueblo, se crea esta figura en Noruega, donde este personaje se encarga a proteger a los ciudadanos de los abusos de poder del mismo gobierno o de otros ciudadanos en sí. Esta palabra de ombudsman transmigra a través de los países europeos y llega a nuestro continente, pero propiamente se le llama en nuestro país como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos en sí? ¿Cuándo nacen? Mucha gente cree que los derechos humanos nacen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de lo que es los abusos del régimen nazi. Efectivamente es cuando comienza una difusión a mayor escala de los derechos humanos, pero no nace ahí, no nace propiamente en ese aspecto. Hay antecedentes mucho más remotos. Por ejemplo, en el año 539 a.C., en Persia hubo un emperador que se le conoció como Ciro el Grande. Ciro el Grande, cuando invade Asia Menor, realiza ciertas acciones que llamó la atención de mucha gente, porque en lugar de llegar y torturar y ejecutar a sus enemigos, llega e impone ciertas reglas de protección a los ciudadanos que invadieron, ¿sí? Una de ellas es respetar a sus mujeres, a sus niños, a los civiles, no involucrarlos en actos bélicos, proveerles de alimentación, medicamento, etcétera. Este viene siendo uno de los antecedentes pues, más remotos que tenemos acerca de los derechos humanos. Posteriormente, ya de Ciro el Grande, pues todas estas ideas de protección hacia los ciudadanos migran gracias a los romanos. Cuando los romanos migran a la India, a Grecia y a Roma. Los romanos, como ustedes sabrán, cuando invade prácticamente toda Europa, pues llevan estas ideas y ellos acuñan una figura que es el jus naturalis, el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Es un conjunto de reglas no escritas que los romanos imponían a los pueblos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la protección a la vida, la protección a los niños, y a raíz de eso pasa de Roma a España, y con la conquista pues se traen todas estas ideas. Bien, ¿cuál es el antecedente propiamente de una reglamentación escrita así, protectora de los ciudadanos? Pues la viene a ser la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Para que el auditorio se dé una idea, me gusta mucho cuando platico esos temas vincularlo con algunas películas. No sé si ustedes o el auditorio vio la película de Corazón Valiente de Mel Gibson. Ok, sí. En ese hecho de cuando los escoceses, cuando el rey Juan pide la protección, la unión de los escoceses, estos señores feudales le sacan una carta firmada donde propiamente le dicen a Juan Sin Tierra: te apoyamos en tus acciones bélicas, pero
vas a respetarnos ciertos derechos. Uno de ellos era que nadie podía ser apresado por deudas. Otra, el respeto hacia la desaparición del derecho de pernada. Otra figura que se protegía era que a todo acto criminal debería recaer un juicio justo, ya no al capricho del rey que él los ejecutara. Y es propiamente esta Carta Magna de Juan Sin Tierra la que se tiene como un antecedente histórico, fidedigno del principio de los derechos humanos. Ahora bien, en nuestro estado, ¿cómo aparece la Comisión de los Derechos Humanos? Pues prácticamente aparece en el sexenio del gobernador, el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, cuando se nombra al señor Gastón Pérez Rosado como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y ya a raíz de ello la comisión ha sufrido ya varias modificaciones en cuanto a su reglamentación hasta llegar a la de hoy en día. Excelente, excelente, maestro. No cabe duda que, bueno, pues por algo es un catedrático constitucionalista, pues bueno, pues es muy bueno para las cuestiones de derechos humanos. Vamos a tercer un poquito. Qué lamentable que cuando se eligió al famoso ombudsman estatal, ¿sí?, no hayan los diputados aprovechado esos conocimientos, esa calidad que tiene aquí el licenciado José Antonio Barón Aguilar, para que, bueno, yo creo que hubiera desempeñado un mucho mejor papel. Pero bueno, estamos en esta situación que a lo mejor más adelante se podría, porque los talentos se tienen que aprovechar, las capacidades igualmente, y los conocimientos a aplicar, el de alta sensibilidad humana, también tienen que estar aplicados para que pueda funcionar los famosos derechos humanos, así como se menciona, ¿no? El respeto irrestricto a los valores y a los derechos humanos. Eso es lo que arrastra la palabra. Y es una cátedra que nos acaba de dar como apertura, cómo nació, quién lo hizo, cómo fue dándose, hasta llegar ahorita en el Estado. ¿Qué más nos puedes comentar? Bueno, la materia de derechos humanos en sí hay que tomar en cuenta que no es una moda. Es un estilo de vida que en muchos países europeos ya tiene pues décadas atrás, que ya nos llevan inclusive a ventaja en muchos aspectos. El tema en sí es muy amplio. Puede abarcar desde el bullying en las escuelas, el derecho de las personas del mismo sexo, que hoy en día está muy en boga, puede hablar del derecho de los detenidos, del derecho penitenciario, pero en fin, lo que sí sería conveniente recalcar es en cuanto a lo que es la transición o la aparición de otros derechos humanos. Hoy en día se habla de derechos humanos de la cuarta generación, ¿sí? Los derechos humanos de la primera generación. Estamos en la cuarta generación. Estamos en la cuarta generación. O sea que hubo 3 antecedentes. Hay 3 antecedentes. Y casualmente esos derechos surgen después de que exista un cambio, un conflicto o un cambio social muy drástico. Es cuando vienen apareciendo. ¿Cómo se da? ¿Cuáles fueron estos antecedentes? ¿Cuáles fueron estos hechos que hicieron que se fuera? Muy bien. La primera generación de los derechos humanos se da en los siglos XVIII y XIX. Son comúnmente conocidos como los derechos civiles y políticos. ¿Cuál es la función principal? Es la de limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos. ¿Qué derechos son los que recaen en esta primera generación? Son los derechos civiles, derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, a la propiedad, los derechos políticos, los derechos al voto, a la asociación, a la huelga, etcétera. Estos son los de la primera generación, ¿sí? Los de la segunda generación surgen ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y son conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué valor defienden? La igualdad. ¿Cuál es la función principal de este tipo de derechos de la segunda generación? Garantizar las condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son los derechos tutelados? Propiamente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y a una vivienda digna. Luego pasamos a los derechos humanos de la tercera generación. Estos surgen ya también a partir del siglo XX y siglo XXI. Estos derechos son los derechos de la justicia, la paz y la solidaridad. El valor jurídico tutelado es la solidaridad, ¿sí? ¿Y qué es la función principal? Promover las relaciones pacíficas y constructivas de las naciones. ¿Cuáles son los derechos que tutela? El derecho al medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo social. Y últimamente se habla de los derechos de la cuarta generación.
ya surgen en este siglo, en el siglo XXI, son prácticamente los derechos digitales y el bien jurídico tutelado es la tecnología, ¿sí? ¿Cuál es la función principal? Garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos el libre acceso al Internet y a la ciudadanía. Y el derecho más común que ya está plasmado en la mayoría de las constituciones es el derecho al Internet, ¿sí? Entonces ya vemos cómo de los derechos más básicos que tiene el ciudadano, que es la libertad, la igualdad, ya van desarrollándose hasta llegar hasta el derecho a las tecnologías, que este derecho a la tecnología, aún antes de que entren en vigor como derechos humanos positivizados, eran conocidos como los derechos difusos. Los derechos difusos son esos derechos que existen en el ámbito jurídico, aunque en las constituciones no la reconozcan, existen todavía. Muy bien. Pues un buen panorama. Yo recuerdo que cuando se empezaba a escuchar hablar de los derechos humanos, fue por ahí de los años 80, 90, y casi todo lo relacionaban a la parte jurídica. Bueno, como bien lo dices tú, viene a regular el poder que tiene el Estado y sus administradores acerca de, bueno, los ciudadanos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues yo me acuerdo que había una campaña muy difusa ahí sobre que los derechos humanos eran para proteger a los delincuentes, que antes los policías podían agarrar a los ladrones y ahora ya no, porque los tenían que tratar con mucha delicadeza, que porque los derechos humanos, y en fin, hacían una imagen bastante negra a los derechos humanos, porque bueno, pues nos estaba acotando en sus funciones, ¿no? Bueno, más bien en las funciones que se extralimitaba el Estado, ¿no? Así y bueno, esa campaña negra pues fue con la que crecimos un poquito, y bueno, hemos visto que ha evolucionado, como bien nos estás explicando ya en otra, y hemos ido entendiendo los ciudadanos cómo va aplicando, en qué ámbitos, y como tú bien lo dices, pues ahorita en la actualidad pues ya conocemos un poquito más de los derechos humanos, ya vemos que se aplica pues en muchas materias, ¿no? Así es. Lo importante de esta situación es que hay que tener en cuenta que México ha sufrido una reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011. Esta reforma es un parteaguas, es una transición completa, nuestro país sube a otro nivel. Tanto así que solo en la redacción del texto constitucional, aunque parezca nada más una palabra que cambió, cambia toda la contextualización. Anteriormente a la reforma, nuestra Constitución decía, para empezar, se llamaba de las garantías individuales, el capítulo donde venía, así es. Hoy en día se llama de los derechos humanos y sus garantías. ¿Por qué este cambio? Viene muy aparejado con el siguiente. En el artículo primero también, antes de la reforma se hablaba, esta Constitución otorga, ¿sí? Hoy en día dice simplemente esta Constitución reconoce. Parece una palabra intrascendente, pero la contextualización es muy amplia, porque en la reforma anterior que decía otorga, ¿qué significaba esto? Que nuestra Constitución, por obra y gracia de nuestros legisladores o nuestros gobernantes, yo estaba gobernado los derechos humanos. O sea, agradéceme a mí que te estoy dando los derechos humanos. Hoy en día, con este cambio, es un reconocimiento de que los derechos humanos están en la esfera jurídica, inclusive hasta a nivel internacional, y ahora sí, nuestra Constitución ya reconoce la existencia de esos derechos humanos. Precisamente ha sido este contexto internacional el que ha ido forzando a muchas naciones a que incorporen estos preceptos en sus legislaciones. Sí, y entre los cambios que hay en la misma reforma vienen unos muy sustanciales. Por ejemplo, se recoge la figura de interpretación conforme. ¿Qué es esto? A los que somos ciudadanos, bueno, ¿a mí qué me beneficia? Simplemente la interpretación conforme señala que todas estas reglas, tenemos nuestra Constitución, tenemos leyes secundarias, tenemos la ley, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo. Pues bien, la interpretación conforme establece que todas estas reglas secundarias donde se reconocen derechos humanos de los ciudadanos, va a haber conflictos. Siempre va a haber inclusive contraposiciones entre una norma y otra. Bueno, esta interpretación conforme nos establece que se debe de aplicar o se debe estudiar todo el conjunto de normas para ver cuál es la que más beneficia al ciudadano. Y va muy de la mano con el principio de interpretación pro persona.
El principio de intervención pro persona ya es un poquito más específica en cuanto a leyes y tratados internacionales, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. El artículo, todavía existe un conflicto entre la Suprema Corte, que no acepta muy del todo esta reforma. El artículo 33 establece la supremacía constitucional, donde dice que la ley es la norma suprema y de ahí para abajo, en jerarquía, son las demás leyes. Bueno, esta interpretación pro persona nos establece que cuando existe un conflicto entre leyes federales, Constitución e inclusive tratados internacionales, debe de aplicarse la que más beneficia al ciudadano. Es decir, si existe una norma que no está plasmada en nuestra Constitución, o un beneficio más bien que no está en nuestra Constitución, pero está en un tratado internacional, nuestras autoridades tienen que aplicar el tratado internacional, aunque no esté en nuestra legislación. Por el tratado internacional, precisamente. Así es, porque ya equiparan el tratado internacional al mismo rango de la Constitución. Hay una situación que se han preguntado los ciudadanos, que de hecho traemos de la voz de los ciudadanos, aquí para la tribuna. Aprovechando tu presencia, cuando la Comisión de los Derechos Humanos hace una recomendación a una autoridad que ha violado los derechos humanos de algún individuo y no lo acata la autoridad, ¿qué sucede ahí? Antes de la reforma que estamos hablando, las recomendaciones eran como las llamadas a misa. Iba quien quería. Dicen en términos jurídicos no eran vinculantes, no eran obligatorios, ¿verdad? Así es. Aún hoy en día, las leyes de los derechos humanos les falta el factor sancionador. Pero bueno, ahorita ya va un poquito más allá. Antes, que hacía una autoridad? Le llegaba su recomendación, no le gustaba y el bote de basura. Claro. Hoy en día, si no cumplen o no están de acuerdo con la recomendación, tienen que justificar ante las comisiones o los órganos protectores de los derechos humanos, hablo ya sea local o federal, cuál es el motivo de su negativa de acatar la recomendación. Y si no le satisface a la comisión o desoyen esa recomendación sin justificar, la misma comisión puede solicitarle a nivel federal al Senado de la República o a niveles locales a los congresos de los estados que llamen a comparecer a los funcionarios para que motiven su acción. Bueno, aunado a eso, la inquietud sigue, mientras sucede toda esa situación, los derechos vulnerados ahí están prevaleciendo, ¿sí? ¿Cómo se restituyen en este caso? Bueno, hay una ley, en la misma reforma establece en sus artículos transitorios que debe existir una ley sobre reparación de violaciones de los derechos humanos, ¿sí? Debe existir también una ley sobre asilo, porque también se acota en esta ley la facultad que tenía el presidente de expulsar a cualquier ciudadano porque así le parecía. Desgraciadamente, estas leyes secundarias, pues el Senado de la República no las ha expedido. Excelente, ahí están las explicaciones que nos está dando el maestro en Derecho, catedrático y constitucionalista, José Antonio Barón Aguilar, para todos ustedes, y les vamos a poner en pantalla los números telefónicos en la cual pues los ciudadanos que quieran hacer comentarios o alguna pregunta aprovechando la presencia de nuestro invitado, bueno, pues aquí con mucho gusto se la vamos a hacer llegar. Amigos, vamos a una pequeña pausa brevísima, no se vayan, no les cambien, porque vamos a continuar con estos temas súper interesantes que nos están dando la cátedra nuestro invitado José Antonio Barón Aguilar, que les vamos a comentar en la siguiente cuáles son los premios que ha recibido a nivel nacional.
Tratas de enfocar. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí al aire, amigos, en Cibernautas, con este interesante tema que tenemos aquí de nuestro distinguido invitado. Vamos a presentarles un poco de su trayectoria. Así es, no queremos dejar pasar, es parte del currículum de nuestro invitado de hoy, porque, bueno, entramos en materia, pero pues no lo presentamos debidamente. Él es maestro en Derecho Constitucional y Amparo y candidato a doctor en Derecho, está haciendo su doctorado. Ya lo concluí. Ya lo concluí. Estamos en el final de la tesis. En el proceso bueno, pues ya prácticamente es doctor en Derecho, y pues también fue candidato al Consejo Consultivo de la CNDH, uno de los 25 aspirantes de los 380 que comparecieron ante el Senado de la República, y bueno, pues por muy poquito estuvo por ser uno de los de este miembro del Consejo Consultivo, ¿verdad? Pues los que me superaron fueron 2 exministros de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, sí, ya estábamos hablando a otro nivel. Estaba más difícil. Pero bueno, es un buen, digno representante de Quintana Roo en esos 25 que llegaron a ese lugar. Y también es candidato, bueno, Fui aspirante. Aspirante a la comisión, bueno, en este proceso que se dio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se inscribieron pues varios aspirantes. Bueno, él fue uno de los que se inscribió, y bueno, pues lamentablemente no quedó, pero pues toda su experiencia, pues aquí le estamos aprovechando en IQ, aquí en su programa Tribuna Ciudadana, para que usted vaya conociendo un poquito quién es el doctor Balón Aguilar, y lo que está haciendo. También ha sido premio al Mérito a los Derechos Humanos 2014, otorgado por la CONACAM, es la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, otorgado en Texcoco de México en el marco del Día del Abogado. Por ahí tenemos algunas gráficas donde pues ahí se ve recibiendo este reconocimiento que fue hace un par de semanas, ¿verdad? Hace como 15 días. Hace como 15 días que recibió este reconocimiento, y bueno, pues ahí está orgulloso con sus compañeros que también recibieron. Ahí está también el procurador Gaspar Armando García Torres, también recibiendo este reconocimiento. Y bueno, pues ahora sí, ya con esta pequeña semblanza ya sabemos más o menos quién es, ¿no? También es catedrático. ¿En dónde estás? Sí, doy clases en la Universidad Modelo, di un curso de verano en la Universidad de Quintana Roo, en la Facultad de Medicina y en cuestión de investigación, y en la Universidad Vizcaya de las Américas, a la carrera de Criminología. Muy bien. Bueno, pues ya ven, también está participando en la formación de pues nuestros nuevos cuadros que van pronto a formar parte de los profesionistas de aquí del Estado. Y bueno, pues ahora sí vamos a continuar, ahora sí ya con la debida presentación. Vamos a continuar con el tema. Los derechos humanos, después de esta semblanza que nos has dado de, bueno, cuál fue el origen y demás, debemos hacer un hincapié muy importante. Están enfocados a evitar el abuso de poder de parte de las autoridades. Así es. Es decir, viene a acotar el poder que de facto tenían todas las autoridades, o que muchos funcionarios, por tener un cargo, a veces se extralimitan y piensan que por tener la relación con el presidente, con el gobernador, con el procurador, pueden hacer lo que quieran. Y bueno, pues esta práctica que tenía el gobierno, bueno, que han tenido todos los gobiernos en el mundo, ¿no? Sí, inclusive déjame comentarles que va un poquito más allá, porque se tenía la creencia que algunos entes que no son propiamente autoridades gubernamentales no podían violar derechos humanos, y no es cierto. Por ejemplo, las empresas de participación estatal, que son conformadas como empresas, ejemplo claro, la CFE, años atrás no se le consideraba autoridad para efecto de violación de derechos humanos, o inclusive del amparo. Hoy en día ya se reconoce que la CFE puede violar derechos humanos. Igual, por ejemplo, las universidades no se consideraban entes de gobierno y cometían violaciones de los derechos humanos, y hoy en día las universidades son susceptibles de recibir recomendaciones por los órganos protectores. Esta es de la nueva cuarta generación de derechos prácticamente humanos. Viene siendo ya la tercera. La tercera. Sí.
Pero siempre son aplicables, la cuarta con la primera. Y con Sí, la no, primera, todas son aplicables. Todo eso es su conjunto, ¿no? Pero bueno, esa sí es un poco lo más novedoso porque, pues como dices, no se tenía la concepción, porque casi la idea general o la idea que se tenía difundida era que tenía que ser órganos del gobierno, que nos defendíamos del gobierno autoritario, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahorita ya nos están diciendo que no solamente es el gobierno, sino también otras entidades que tienen participación estatal, que también... Así es, que tienen actos de autoridad. Que tienen actos de autoridad que son susceptibles de... Así es, fíjate que en relación a eso, hace unos días más o menos, hubo un amparo en contra de la CAPA. Y por unos cobros excesivos, lo que habíamos comentado anteriormente, y bueno, afortunadamente este ciudadano se le otorga el amparo en contra de la CAPA, que ya le había quitado y embargado varias cosas a los ciudadanos, y bueno, fue restituido en ese sentido, porque lo que bien dice aquí nuestro invitado, es una cuestión de derecho que tiene un ciudadano, de que bueno, meter un amparo, protegerse ante cualquier institución, ante cualquier dependencia. Bueno, yo creo que ese tema le va a gustar mucho a la gente, el de la CAPA. Según la Constitución, bueno, según las leyes aquí de Quintana Roo, le otorgan a la CAPA la facultad de embargo y de inclusive suspensión del suministro del fluido, de líquido. Esto pues va contra la Constitución, porque dicen que el derecho al acceso al agua y demás es un derecho humano. Es un derecho humano. Entonces, pues como que hay una contradicción aquí entre lo que dicen las leyes locales y lo que dice la Constitución. ¿Cómo interviene, cómo podría intervenir los derechos humanos para poder salvaguardar este derecho? Pues es simple y sencillamente hay que irnos a la literalidad de la ley en cuanto a jerarquía de normas, ¿sí? Hablábamos hace un rato del artículo 33 que nos establece la supremacía de la Constitución. La misma Constitución regula que cuando exista una ley inferior, llámese federal, local, reglamento o de cualquier otra índole que se contraponga a la Constitución, prevalece lo que establece la Constitución. Y nos vamos aún más allá, también lo platicábamos hace un rato. Supongamos que nuestra Constitución y la ley local sean acordes, pero hay que ver qué dice en los tratados internacionales. Hay tratados internacionales que tutelan muy primordialmente lo que es el derecho superior del niño, ¿sí? Si resulta que en ese domicilio que habla Russell hay niños y se le está vulnerando ese derecho humano al acceso al agua, pues lógicamente, invocando un tratado internacional, pues lógicamente estas leyes son inaplicables. Hay que observar que sí, es cierto, mucha gente se dirá, bueno, sí, pero si soy de escasos recursos, ¿cómo voy a acceder a ese derecho? Porque ir a un amparo pues cuesta dinero y no es accesible. Bueno, para eso están los órganos protectores de los derechos humanos. Estas personas que sean vulneradas en sus derechos, tienen la facultad de ir a las comisiones de los derechos humanos que existen las locales y la federal, y es ahí donde se debe ventilar esos derechos. Muy bien, muy interesante. Pues así que, pues usted tuvo conflicto con la CAPA por alguna situación, no pudo pagar y le han, pues además de que te incrementan, porque te ponen multa sobre multa y sobre multa. Y te embargan. Para que, a fin de cabo, te embarguen, ¿no? Pues usted se puede defender, se puede amparar y puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos que le quede más cercana, ¿verdad? La estatal o la nacional, para que defiendan su derecho a el servicio del agua potable. Y hoy en día es muy fácil, porque inclusive hasta por internet se puede enviar las quejas. Ahora, hay algo muy importante que no dejaría de lado, que en cuanto a las facultades de las comisiones de los derechos humanos, ya tienen facultad plena en materias que antes no la tenían. Por ejemplo, en materia laboral, antes las comisiones no podían entrar. Hoy en día ya pueden reconocer cuestiones laborales. Las únicas dos excepciones que las comisiones no pueden entrar, se escapan de sus facultades, es una, la electoral, y dos, la jurisdiccional. O sea, los juicios luego se ventilan en los jueces, y la electoral pues es muy aparte de los órganos electorales. Pero de allá en fuera, las demás materias, ya la comisión, tanto local como federal, pueden entrar a conocer. Es decir, en materia educativa, esta parte del bullying y toda los derechos de los alumnos es ya parte. Ya es facultad. Es facultad de lo que se está aplicando, ¿verdad? Así es. Bueno, antes de continuar,
no quiero dejar de lado la voz que traigo de varios amigos en común. Doctor, me han dicho que te dé una felicitación por el conducto de varios compañeros, varios amigos. Bueno, pues por el papel que desempeñaste cuando fuiste nominado por el Senado de la República, cuando nos enviaste tus fotografías. Bueno, pues no pudieron ellos darte la felicitación personalmente, pero cuando supieron que ibas a ser nuestro invitado en Tribuna Ciudadana, bueno, pues me pidieron el favor de externarte las felicitaciones por el destacado papel y además por el premio que recibiste, que también tuve yo la fortuna, como amigo tuyo, que me enviaras las fotografías, sí, a mi teléfono, a mi correo, y bueno, las recibí, las tenemos, las comentamos entre los amigos, y bueno, pues te envían una felicitación por ese premio. Incluso se manejó de que, bueno, pues es un orgullo que un ciudadano chetumaleño esté a esas alturas recibiendo premios, y no así el presidente actual de los derechos humanos, que bueno, pues no figura en ningún ámbito nacional. Fíjate que fue una gran satisfacción, hablando del Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque no lo quiero tomar como un triunfo propio, hay que resaltar que es un triunfo, una satisfacción personal, pero también tengo que agradecer, uno, a la familia que muchas veces he dejado para meterme a estudiar o hacer algunos trabajos, y dos, a los amigos, porque a pesar de que ha habido momentos adversos, pues son los amigos los que con la palmadita en la espalda, o órale, síguele, pues te alientan. Y sí, yo sí sabía que era algo muy difícil. Tuve como oponentes o contrincantes al cargo a 2 exministros de la Corte, que fueron y al cabo son los que fueron electos por toda la experiencia que traen. Estuvo un ex senador de la República, hoy director de la Facultad de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, con los cuales intercambiamos opiniones y a muchos, curiosamente, no sabían dónde estaba Chetumal. Cuando dije, no soy de Chetumal, pues ¿dónde estaba en Quintana Roo? A ver, ubícame, Cancún, y ahora ¿para dónde? No, pues para el sur. Entonces ya estos personajes ya tienen una idea de lo que es Chetumal, y sobre todo, pues en la comparecencia, pues pudimos, ahora sí, conocer un poquito más de la forma de pensar de los senadores. Pero bueno, es una experiencia que pues muy agradable. Y respecto al premio, también fue muy agradable tener en la mesa al doctor Juan Velázquez. De hecho, él fue galardonado como el mejor penalista de México. Se galardonó también en el Estado, por parte del Estado de Quintana Roo, al procurador, al licenciado Gaspar García Torres. Creo que le dieron el premio como joven abogado, si no mal recuerdo. Por órganos jurisdiccionales se le otorgó al licenciado Fidel Villanueva, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, a la licenciada Lorena Gómez Palma. Híjole, se me escapa el ¿Laura premio. Susana? ¿No estuvo? No, y Candy Raigosa. Fuimos 4 del estado de Quintana Roo galardonados. Bueno, pues sí, ahí está la trayectoria que ya va formando, va dejando camino, va dejando huella. Aquí nuestro invitado de honor. Y bueno, pues continuando con esto de los derechos humanos aquí en Quintana Roo, ¿qué crees tú que le falta en acciones a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Híjoles, mira, desgraciadamente le falta un poquito más de presencia en la sociedad. En el plan de trabajo que pretendí presentar cuando fui aspirante a la Comisión Estatal, ya tenía yo un plan de trabajo diseñado, lo expuse ante algunos medios de comunicación, y uno de las preeminencias que se anteponían era tener una vinculación más directa con la sociedad. Los protectores de los derechos humanos, no únicamente hablo del presidente, sino hablo de visitadores, capacitadores, etcétera. Sinceramente, no sé qué están haciendo hoy en día, desconozco, pero lo ideal, lo que yo hubiera hecho era salir a las calles. En el plan de trabajo se establecía, si ustedes pasan por la comisión, ven unas camionetitas equipadas como oficinas, muy bonitas, y yo considero que no deben de estar allá. Deberían estar en las comunidades o en las colonias de perdido, captando quejas de qué es lo que está sucediendo. Porque en muchas ocasiones, a veces por el desconocimiento de la gente, se puede conciliar alguna problemática y no ir más allá, ¿sí? Era uno de los planes, sacar esos vehículos a las comunidades, a las colonias, e inclusive yo iba más allá.
hacer un equipo de trabajo con salubridad. Si tenemos el espacio en la camionetita, pues vamos a llevar un médico para que atienda las necesidades de la gente. Es importante también hacer foros ciudadanos en las colonias, que el presidente de la comisión vaya al frente de su gente y vaya a captar cuáles son las necesidades en materia de derechos humanos y darles soluciones. Y ojo, no hacer esto únicamente en tiempo de temporadas electorales, que se presta mucho a susceptibilidades, sino hacerlo continuamente desde el primer día de trabajo. E inclusive una de las primeras acciones que me comprometí a atender era la del conflicto limítrofe. Precisamente en esos días que estaba la elección se supo del desplazamiento de comunidades que fueron expulsados por policías del vecino estado de Campeche, y que yo sepa nadie atendió ese problema. Así es, esa gente quedó al aire. Quedó indefensa ante la inoperatividad de nuestras autoridades, ¿no? Que fueron complacientes con ese hecho. Claro, ahí tienen su derecho a salvo, pero volvemos a lo mismo. Gente del campo que no tiene los recursos, pues para promover un amparo, una acción legal, pues es muy complicado. La multipolémica ley de ordenamiento cívico. A pesar de que el ombudsman estatal dijo que no es inconstitucional, en mi muy particular punto de vista, es totalmente inconstitucional. Vulnera nuestra Constitución federal. Si bien es cierto que establece que ese dichoso permiso era nada más para anunciar por dónde pasarían, pero también establecían sanciones. ¿Sí? Que, si no solamente es avisar, ponía limitantes. O sea, no era nada más para las cuestiones logísticas, que así lo justificaban. Decía, bueno, para que las autoridades puedan señalizar, desviar el tráfico y demás, sino preveían sanciones si no se daba el aviso, ¿no? Hay que tener en cuenta, hubo una diversidad de opiniones, inclusive entre algunos abogados. Unos decían, sí hay que regular las marchas porque afecta lo que es la libertad de tránsito. Sí es cierto, afecta la libertad de tránsito. Pero por otro lado, esta ley afecta la libertad de manifestación. ¿Sí? No había que descubrir el hilo negro. Inclusive en redes sociales subí un comentario que no es necesario que nos agarremos del chongo de los abogados acá en Chetumal o las autoridades. El problema ya está resuelto. A nivel internacional existe algo que se llama la ponderación de leyes. ¿Sí? Lo han manejado varios autores, entre ellos Robert Alexi, Luigi Ferraioli. ¿Qué es esta ponderación de leyes? Simple y sencillo. Cuando existe un conflicto de dos leyes fundamentales o dos derechos humanos, ¿cuál debe prevalecer? El que más va muy de la mano con el principio pro persona, la que más beneficia a mayor número de ciudadanos. Si no vemos el caso concreto, ¿cuánta gente se le vulnera su derecho de libertad de tránsito aquí en Chetumal porque haya una marcha? Sinceramente, si seamos sinceros, muy poca gente. Aunque se agarra una avenida como la de aquí, que es muy angosta, ¿sí? ¿Cuánto puede tardar la gente caminar de aquí a la Insurgentes? 1 hora, pongamos. ¿Sí? Y hay avenidas alternas donde pueden salir. ¿Cuántas gentes vulnera esta ley de libre manifestación? Pues un mayor número, un conglomerado mayor de ciudadanos. Por lo tanto, la cual debe prevalecer es la de los ciudadanos que se manifiestan. ¿Sí? Por supuesto, entonces allí vimos que hubo nula defensa, no hubo la voz del ombudsman estatal en ese sentido. Inclusive ya con la nueva reforma, él tenía y sigue teniendo la facultad de promover la acción de inconstitucionalidad. Ahora bien, esa facultad, bueno, pues creo que la ejerció el Derechos Humanos a nivel nacional, que hizo la recomendación. Un grupo de ciudadanos, unos se ampararon y otros enviaron la queja, por decirlo así, a la Comisión Nacional. La Comisión Nacional, tengo entendido que hizo una recomendación por lo cual se adecuó esta ley, pero aún así yo siento que no se ha cumplido totalmente. No sé si la comisión va a seguir sus acciones, ignoro, pero sería importante ver cuál el desenlace de este. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchas leyes similares que hubo en otras entidades ya han sido derogadas por los congresos estatales.
¿Tú crees que entonces que así como está la recomendación que ya hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Congreso del Estado, al Congreso local, para que cambie algunas cuestiones que no encajaban bien en esa multicitada ley de ordenamiento cívico, los ciudadanos puedan ser escuchados en el Congreso del Estado para que pidan unas nuevas reformas, una nueva adecuación para que no se les limite sus derechos a la manifestación? Yo confío que sí, así va a ser, porque ese tipo de leyes son muy peligrosas en el aspecto que se puede salir del control. Lo vimos en Puebla, la famosa ley Bala. Fue una ley muy similar a la de Quintana Roo, pero con un poquito más, donde se autorizó el uso de balas de goma a la policía. Pues, ¿qué sucedió? Que un exceso policíaco ocasionó la muerte de un niño, y ya el gobernador de Puebla solicitó al Congreso derogue la ley. Los gobiernos muchas veces, con el afán de cubrir una problemática, pueden tener problemas pues muy grandes. ¿Qué pudiera pasar aquí? Que una manifestación se les salga del control a la policía de cualquier índole, llamémoslo estatal, municipal o federal, y cometan actos de golpear, agredir o inclusive cometer la muerte de algún ciudadano, va a ser un problema mayúsculo para los gobiernos que lo que buscaban solucionar. Entonces sí es muy peligroso ese tipo de leyes. Así es, porque el detonante en el contexto quintanarroense de la creación de esta ley, pues fue precisamente los hechos del magisterio, ¿no? Que tuvimos conocimiento el año pasado, bueno, donde se dieron las marchas, los plantones y todo esto. Pero a pesar de que en ese momento no había una ley antimarchas, pues yo creo que hubo bastante civilidad en ese sentido por los profesores, en el sentido de que, bueno, tomaron parques, no tomaron las calles, no cerraron calles, bueno, hicieron sus marchas, hicieron sus manifestaciones, pero bueno, todo fue más o menos bien controlado en un contexto de tolerancia política. Sin embargo, bueno, dicen que a veces hay más papistas que el Papa, y pues ahora sí que algunos legisladores que quisieron quedar bien con el gobernador, pues se quisieron adelantar y hacer una ley tan dura que el propio gobernador tuvo que frenar, ¿no? Porque él dijo, yo no voy a publicar esto hasta que se revise. ¿Por qué? Porque pues vio cómo la opinión pública a nivel nacional e internacional pues le estaba afectando, ¿no? Y cuando pues dijeron que, bueno, pues no midieron los costos políticos que esto podía tener, y bueno, pues ahí se congeló un ratito, se calmaron un poquito los ánimos, la quisieron soltar, pero la suavizaron un poquito, y más cuando vino la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues también la suavizaron. Según tu punto de vista, todavía hay más que hacer en esta ley, hay que todavía tamizarla un poquito más, para que, bueno, pues entonces sí sea un precepto que valga la pena enarbolar, ¿no? Como es el derecho de todos para el libre tránsito. Así es, y hay que tomar en cuenta de que muchas veces nuestros queridos legisladores adoptan figuras de otras entidades. Hay que tener mucho cuidado porque no siempre la sociedad es muy similar. Nuestra sociedad aquí en Quintana Roo es muy diferente a la del Distrito Federal, y tan distinta al Distrito Federal como a la de Chihuahua. Entonces, ahora sí, importar otras figuras para adaptar aquí puede ser muy peligroso. Ahora sí que hacer recetas y tener los ingredientes así adecuados puede ser una bomba. Totalmente, así es. Y hablando de libre tránsito, ¿ante aquí nos podemos inconformar por la violación de los derechos humanos, perdón, de las libertades, en el caso del libre tránsito, de la Comisión de Derechos Humanos, al tener que estacionar sus camionetas sobre la banqueta y obliga a los ciudadanos a tener que bajar por el arroyo vehicular? Nos hemos estado quejando de que la Comisión de Derechos Humanos tiene alquilado una casa adjunta donde lo utilizan de estacionamiento, pero pues pintaron sus rayas sobre la banqueta, que es para el tránsito de las personas, y ahí estacionan estas lujosas camionetas que son las famosas oficinas móviles, y pues simplemente obstruyen el libre tránsito. Y a la Comisión de Derechos Humanos, ¿contra quién se puede uno quejar? Pues yo creo que sería de la Comisión Nacional, porque sí es curioso. Hace algún tiempo, mucho antes de que yo aspirara a este cargo, sí escuché por ahí alguna, estoy hablando de, que será hace como 15 años, de problemas que se suscitaban respecto a vehículos que se estacionaban encima de las banquetas, y ninguna autoridad tomaba cartas en el asunto. Lo más lamentable del caso es, como lo mencionas, que sea la propia comisión que debe proteger el libre tránsito de, por ejemplo, la gente con capacidades diferentes. Imagínense una persona con silla de ruedas, pues va a tener que salir con su silla de ruedas a la calle con el riesgo de que sea atropellado. Entonces es
Sinceramente, no había tomado en cuenta esta problemática, pero sí es muy interesante esta observación. Así es, porque no solamente es un abuso de las autoridades, que también es muy evidente. Por ejemplo, afuera de muchas oficinas gubernamentales, dice exclusivo para el personal de la dependencia. Y resulta que se adueñan de la calle, ya no puedes ni estacionarte, y en muchos de los casos se estacionan sobre la banqueta. Y bueno, hasta rotulan. El caso más grave es el de la Comisión de Derechos Humanos, que hasta rotula y marca los cajones de sus vehículos en la vía pública. Sí. Entonces, pues ahí es algo que es inaudito, que esto no viene nada más de este ombudsman, esto ya viene de atrás, de cuando estaba el anterior ombudsman, que se generó este problema. Pero bueno, pues todo el mundo parece como que nada lo ve, y pues por eso digo, si uno va y se queja ante las comisiones de derechos humanos de que algunas dependencias están violando este derecho de libre tránsito al apropiarse de la vía pública, y uno va a la comisión y resulta que la comisión también tiene sus vehículos de la misma forma, pues es algo para replay. Sí, es muy lamentable esa Yo creo que hace falta que algún ciudadano ejerza ese derecho. Presente la queja y a ver el resultado. Que algún ciudadano, por ejemplo, haga la redacción, el oficio, y lo lleve a las propias oficinas de los derechos humanos estatal para manifestarles ese hecho, esa anomalía, esa violación que ellos mismos están cometiendo, que te lo firmen de recibido, que te den su respuesta, para ver exactamente si realmente cumplen ellos con la función de defender realmente los derechos humanos, como dijo aquí el doctor en Derecho. Tienen los vehículos en la banqueta, las personas que vienen con sus silla de ruedas tienen que bajar al arroyo asfáltico, al arroyo vehicular, con el peligro de ser arrollados, y todavía, fíjate, viene la banqueta que ocupa los derechos humanos, y al lado el negocio de al lado, que son las pizzerías, igualmente tiene sus motocicletas tiene allá. Invadida la banqueta. Aunado a eso viene después el espacio de una tiendilla que hay por allá, y después un pedazo como de 1 metro deja la escuela, porque también tienen invadido una zona los vehículos que están estacionados. O sea que estamos hablando como de 50 metros o un poco más que están ocupados por vehículos, en vez de que sea un paso de peatonal. Entonces yo creo que hace falta que algún ciudadano, pues tome ese conocimiento y haga ese ensayo de redactar el documento, el oficio de queja, y llevarlo a las propias oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que tengan una respuesta congruente, y señalarles como ciudadanos la violación que estamos sufriendo nosotros mismos por la misma comisión. Aunque no debería ser necesario, porque te apuesto que si tú subes tu vehículo en la banqueta, la primera patrulla que pase hace que lo bajes. Por supuesto que así vendría siendo. En el caso de la comisión, el que tenga conocimiento de alguna violación le da facultades para poder ¿cómo se dice? Manifestarse, pronunciarse al respecto, o tiene que ser por alguna querella. No, puede ser simplemente por una queja, y como lo repetí, como manifestaste un rato, puede ser hasta vía internet, o inclusive si existe el temor de que la comisión local por X o Y no vaya a acatar la queja, se pueden ir a la Comisión Nacional directamente. Pues vamos a ver la manera de implementar este recurso de inconformidad por ese hecho, y vamos a presentar un escrito ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y vamos a darle seguimiento a ver si realmente van a cumplir y van a mover sus vehículos de la banqueta y la dejen libre para que los peatones no corran peligro, porque es una zona muy conflictiva, muy de mucho tráfico vehicular por el Seguro Social, por la Procuraduría, entonces sí hay mucho tránsito peatonal por ese rumbo. ¿Sí? En el caso de los espacios públicos, por ejemplo, en el caso del libre tránsito de las personas, por decir las banquetas, que son espacios públicos y que deben de estar a cargo de la autoridad. Aquí me estaban diciendo que la ley establecía, no sé si en el reglamento municipal, que eran los ciudadanos los que tenían la obligación de crear su banqueta. No estoy muy seguro cómo queda la ley, si es obligación de los ciudadanos o es la autoridad, porque es un espacio público, pero a fin de cuentas el problema es que en esta capital, que no parece tal porque pues carecemos precisamente de ese espacio público que es el principal y el primer espacio público con el que tiene contacto un ciudadano, que es su banqueta, y pues simplemente hacemos un recorrido por la ciudad y vemos tramos donde está destinado para la banqueta, que está montado, tiene hierba, otras veces está toda rota en el mejor de los casos, y 80 centímetros, ¿no? Y hay banquetas que las dejaron como de 3 metros para ahorrarse el pavimento, y que pues han fomentado que la gente se estacione sobre las banquetas.
pues vulnerando todo el derecho de las personas, sobre todo de las que sufren alguna discapacidad, para poder transitar libremente por las calles. Me ha tocado ver cómo van personas con las sillas de ruedas por el arroyo vehicular, donde son tan angostas las calles que solamente caben 2 vehículos andando. Entonces, cuando alguno se estaciona, pues se vuelve un caos. ¿Hay materia para que tenga conocimiento la Comisión de Derechos Humanos y pueda hacerle alguna recomendación a la autoridad administrativa? Yo creo que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos nos ahondas más sobre esta pregunta, este tema que es muy interesante, que muchos ciudadanos están esperando escuchar. Vamos a una brevísima pausa, no tardamos y regresamos. Del arte, con el cine, la literatura y la música, pero sobre todo con el lado humano de tu sociedad. En Zona Beat tenemos para ti su nuevo programa, Reconexión, donde con arte y cultura daremos color a nuestra materia gris. México es más de lo que piensas. Tenemos más de 44,000 sitios arqueológicos y 27 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo. Y de toda América, somos el país con más bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto es México. Esto es tuyo. Muy bien, pues continuamos aquí pues con nuestro invitado especial del día de hoy, hablando sobre los derechos humanos, el licenciado Balón Aguilar. Nos ibas a comentar acerca de qué tanta competencia y si puede hacer unas recomendaciones a las autoridades administrativas para que los ciudadanos podamos recuperar este espacio pues primordial que son las vías públicas, que son las banquetas, las calles, las plazas, que pues en nuestra capital pues las vemos destrozadas. Sí, yo creo que sí. Es muy lamentable ver hoy en día gente con muletas, con silla de ruedas, que tiene que estar librando coches que tapan los accesos o simplemente estos no existan. Sí hay que reconocer que aquí, al menos aquí en la capital, en Chetumal, las nuevas banquetas en las colonias que se están haciendo últimamente sí están dejando sitios para discapacitados, cosa que en otras ciudades no. Pero sí, yo creo que sí pudieran la comisión tomar cartas en el asunto y sería conveniente. Así es. Sí, bueno, los nuevos fraccionamientos porque pues es una normatividad que le piden a las constructoras, pero la parte antigua, la parte vieja, pues que todavía era protestar y todavía obligación de las autoridades pues velar porque se construyeran estas, pues simplemente la quisieron transferir a los ciudadanos para librarse de esa responsabilidad. Pero bueno, tendremos que luchar los ciudadanos por lograr este derecho a tener una vía pública segura y digna también. Claro, claro que sí. Para el libre tránsito. Pues, Russell. Bueno, pues tenemos escasos minutos para despedir y bueno, pues vamos a pedirle aquí a nuestro invitado que bueno, pues que opine algo más, que aproveche los 3 minutos porque es un tema extenso. Claro, primero que nada agradecerles la invitación que me hacen para exponer algunos tipos de ideas. Y sí, el tema de derechos humanos es extensísimo. Hay muchas aristas que podemos tocar. Y sí es importante que la gente conozca cuáles son sus derechos para ejercerlos, porque la gente que no los conoce pues simplemente no puede exigirlos. Así es. Y bueno, a mí me gustaría que comprometerlo para que nos visitara el próximo programa y siguiéramos hablando de temas como los derechos humanos pues en las escuelas, ¿no? Claro, claro que sí. Es importante sobre los chicos, porque el tema del bullying y todo esto también ha tomado mucha relevancia, y los derechos humanos laborales. Claro. En materia también laboral es muy importante saber cuáles son los derechos y cuándo se están violando nuestras garantías en materia laboral. Así que pues con todo gusto, claro. Pues lo esperamos el próximo viernes aquí en la Tribuna Ciudadana. Así es, ya tiene el compromiso de nuestro invitado, que el próximo viernes aquí va a estar con nosotros en Tribuna Ciudadana. Bueno, pues los esperamos, nos dio mucho gusto que estén con nosotros. No se pierdan nuestro próximo programa el próximo viernes.